Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la importancia de atesorar y de vivir la palabra de Dios. Para ello vamos a tomar como base lo que nos enseña la palabra en Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parientes. Lo que nos está hablando en este pasaje es la necesidad de tener una relación continua, una relación cercana, una relación íntima con la palabra de Dios, por todos los beneficios que la palabra de Dios implica para cada uno de nosotros. La sabiduría, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios es no solo saber, sino conocer, entender y vivir la palabra de Dios. La actitud hacia la sabiduría de Dios, que es la palabra, y la dirección del Espíritu Santo, como dice Salmo 119, 105 y Romanos capítulo 8, versículo 14, es buscarla como si fuera la plata, como si fuera oro, como si fuera piedras preciosas. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Proverbios 3:14 y en Proverbios 8:19, que la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que nosotros pudiéramos desear se compara con la sabiduría. Y aparte de buscarla, necesitamos afinar los oídos para oírla, ponerle atención cuando la leemos o la escuchamos. No se trata simplemente de leer o de escuchar. Jesús por eso le decía continuamente: el que tiene oídos para oír, que oiga, porque necesitamos escucharla y leerla con atención, con dedicación, con enfoque. La palabra de Dios es alimento. Necesitamos encontrar en la palabra de Dios, cuando la leemos, lo que es el alimento para cada uno de nosotros, y debemos leerla y escucharla con la dirección del Espíritu Santo, preparando nuestros corazones previamente. La parábola del sembrador nos enseña que hay por lo menos 4 actitudes diferentes para leer la palabra, y una es y para escucharla. Una es la que cae junto al camino, que no se le puso atención y la roba el enemigo. Otra es una palabra que cae entre pedregales, y si bien es cierto, se recibe en un momento con gozo, en cuanto viene la prueba, simple y sencillamente se olvida la palabra. Y otra actitud es cuando cae entre espinos, que la palabra sí se interioriza, pero cuando viene la prueba con respecto a los afanes de este siglo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, se olvida y entonces ya no se practica. Pero dice la palabra que el que lee y entiende y guarda la palabra en su corazón, ese es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De tal manera que necesitamos buscarla, afinar nuestros oídos para oírla, ponerle atención cuando la leemos y la escuchamos, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, por lo cual necesitamos pedirle al Señor entendimiento e inteligencia para ella. Antes de leer la palabra, antes de escucharla, necesitamos preparar nuestro corazón. Vamos a recibir un tesoro de parte del Espíritu Santo, pero para un tesoro se debe guardar. Para guardarlo necesitamos preparar nuestro corazón para que esté listo para recibir la palabra, concentrarnos en entenderla por lo que dice, aunque no entendamos las razones, atesorarla en la mente y en el corazón, no dejarla ir, no soltarla. Cuando cuando recibimos la palabra, necesitamos abrazarla para poderla meditar y entender, de tal manera que se haga vida en nuestras vidas. Y obviamente necesitamos practicar la palabra de Dios.
ponerla por obra, en aplicarla en las circunstancias de nuestra vida donde sea pertinente aplicarla. La sabiduría de Dios, no la terrenal ni la carnal, es un tesoro. Si muchas veces atesoramos la sabiduría del mundo, la sabiduría de los libros seculares, etcétera, cuánto más no deberíamos atesorar la sabiduría de la palabra de Dios, porque su ganancia es mejor, su ganancia es eterna, la ganancia de la sabiduría terrenal es temporal. Aquí solo nos va a servir por el transcurso de nuestra vida terrenal y aquí se queda. A la eternidad solo vamos a irnos con la sabiduría de Dios, y esa sabiduría es eterna para vivir la eternidad. Y como ya mencioné, todo lo que pudiéramos desear de lo material, de lo temporal, de lo externo, no tiene comparación con la sabiduría, esa sabiduría que es interna, que es eterna, que viene de Dios. Con ella, la palabra de Dios nos enseña que tendremos largura de días, riquezas de todo tipo, no solo materiales, y además honra. Proverbios 3:16 lo dice muy claramente. Dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Por el otro lado, sus caminos son deleitosos. El resultado de la palabra va a ser, en primer lugar, madurar, crecer, que nuestra vida vaya en aumento, pero también va a llenarse nuestra vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza y de muchas buenas cualidades del carácter que todos necesitamos para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, vidas en bendición. Aparte de que sus caminos son paz, la paz interior y también paz con los demás. Proverbios 3:17 dice: sus caminos, además de ser caminos deleitosos, son veredas de paz. Y una cosa importante acerca de la sabiduría que deviene de atesorar y vivir la palabra de Dios es que está a nuestra disposición si verdaderamente la anhelamos para vivir por ella. En Isaías 45:3 la palabra de Dios nos dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y también en Jeremías 33:3 la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De tal manera que la sabiduría la encontramos cuando verdaderamente amamos y atesoramos la palabra de Dios, cuando la anhelamos, cuando tenemos hambre y sed de ella, no simplemente por leerla o simplemente por escucharla, sino por ponerle atención, por considerar lo que verdaderamente es la palabra de Dios, que es un tesoro, una riqueza para nuestras vidas, y nada se puede comparar a ella. Y está a nuestra disposición si verdaderamente la buscamos. De hecho, la palabra en el libro de Proverbios dice que la sabiduría está en cada esquina de la calle, está en todo lugar donde usted y yo estemos dispuestos a verdaderamente a valorar, atesorar, apreciar, meditar, honrar lo que es la palabra de Dios. Y lo bueno de la palabra es que no requiere, como la sabiduría humana, no requiere de personas o mentes privilegiadas para recibirla y para tenerla. Es la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 119 que la palabra de Dios y la sabiduría están disponibles aún para las personas más simples, más sencillas, más las personas con menos preparación, digamos, escolar o intelectual. Es para todos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, la palabra de Dios nos dice:
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios está enfrente de nosotros y hoy, más que en cualquier otra época de la historia, tenemos acceso a la palabra de Dios. Antes había que comprar un libro para poderla tener. Hoy, simple y sencillamente, necesitamos bajar una apps de las muchas que hay que contienen la palabra de Dios en nuestros celulares, y hasta no solo podemos leerla ahí, sino hasta la podemos escuchar, porque muchas veces está grabada, así que no tenemos pretexto en cuanto a que la palabra de Dios sea difícil de acceder a ella. Está muy cerca de nosotros. Dios la ha puesto a nuestra disposición para que la busquemos, para que la tengamos, para que nos alimentemos constantemente de ella. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si comemos comida física para alimentar el cuerpo 3 veces al día, con mucho mayor razón deberíamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, porque se trata de alimentar nuestro verdadero yo, que es el hombre interior. Y aparte de que la palabra pone a nuestra disposición verdadera vida y verdadero bienestar. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea que la palabra nos da vida y la palabra nos hace bien en todos los aspectos de nuestra vida. Y los que vivimos la palabra de Dios aún de manera imperfecta, podemos dar testimonio de la fidelidad de lo que dice la palabra de Dios con respecto precisamente a esto, de que nos imparte vida y nos imparte bien, de tal manera que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, y de tal manera que vivimos vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes, vidas en victoria, porque la palabra es vida. Y la palabra se encarna en Jesús. Jesús es la encarnación de la palabra, y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino para andar por Él, para alcanzar, porque la palabra es la verdad, y la verdad que nos produce la vida. La verdad que produce vida, mientras que rechazar la palabra es en realidad abrazar la muerte, la ruina, el mal. Si la palabra es la vida y la palabra es el bien, no abrazar la palabra de Dios es hacer una elección por el mal, es hacer una elección por la ruina. Así que lo que necesitamos es hacer la elección correcta, como dice la palabra también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición, para que te vaya bien a ti y a todos y a toda tu descendencia. Así que escojamos la palabra de Dios, escojamos la vida. Si tomamos tiempo para la entretención y para la diversión cada día, con mayor razón deberíamos tomar tiempo, y la diversión y la entretención solo duran un momento, pero con mayor razón deberíamos tomar tiempo suficiente para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es temporal, la palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios produce vida, no tiene un efecto temporal, sino tiene un efecto permanente en cada uno de nosotros. Así que seamos conscientes de la importancia de atesorar y vivir la palabra de Dios, y no perder más tiempo con
con respecto a ella. La palabra de Dios dice que la busquemos mientras aún puede ser hallada. Todavía estamos en el tiempo en que podemos hallar esa palabra bendita y maravillosa de Dios, atesorarla, conocerla, entenderla y vivirla para tener vida y vida en abundancia, que es el propósito por el cual Cristo también vino a morir a la cruz del Calvario, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No permitamos que el diablo nos robe, nos destruya, nos mate esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús por nuestro descuido de las instrucciones de Dios a través de su palabra para tener acceso a esa vida bendecida. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para seguir conociendo más de la palabra de Dios y edificando nuestra fe. Muchísimas gracias por conectarse, bendiciones y un abrazo.